La oración del Espíritu, capítulo 12. Oraciones trascendentales, octava parte, última. La oración del Señor Jesús, tercera y última parte. El asunto de la unidad, segunda parte. La oración del Señor en Juan 17 es tan cuidadosa y completa que Él tuvo en cuenta a aquellos que creeríamos en Él por medio de la palabra de los que allí estaban presentes. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos. Versículo 20. Qué hermoso es el Señor, cuán amoroso y cuidadoso, que hace ya 2000 años se acordó de nosotros y rogó al Padre por nosotros. Y el Señor vuelve a enfatizar el asunto de la unidad y lo hace en los mismos términos del versículo 11, donde pide no solamente por los que estaban allí en ese momento, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, versículo 21. ¿Por qué este énfasis del Señor? Porque Él conocía las muchas disculpas que esgrimirían los cristianos en los siglos posteriores, argumentando miles de excusas para no guardar la unidad. Ellos alegan que en la iglesia primitiva el número de creyentes era menor, que las naciones donde había creyentes eran pocas, que las congregaciones eran reducidas en número y muchos otros argumentos. Pero ignoran que la cabeza y el líder de la iglesia es el Señor Jesús y no los hombres. Y aunque haya millones de creyentes y cientos de países y miles de lugares, Él es poderoso para encabezarlos, guiarlos y gobernarlos a todos, si sus hijos aprenden a seguir la unción que mora en ellos. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Seremos genuinamente uno si aprendemos a seguir la unción que está dentro de nosotros, sin importar si somos 10 o 100 o 1000 o millones. Él es poderoso para guardar la unidad de la iglesia, su cuerpo. Es insensato buscar la unidad fuera del Padre, el Hijo y el Espíritu. Solamente cuando los creyentes decidan vivir dentro del Dios Tres-Uno, alcanzarán la unidad. Es igualmente insensato buscar la unidad en el catolicismo romano, entre comillas iglesia, que se considera una, católica y apostólica, y están unidos en torno al Papa, sus herejías, sus mentiras. Esa, comillas iglesia, es una, pero una con Satanás. Y no hay mayor fuente de degradación, de engaño y falsificación que la que proporcionan el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo de Oriente. Esta diabólica organización es en verdad la madre de las rameras, de la que habla Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, subrayado, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Debido a que es madre, tiene hijas e hijos. Hay dos muy destacadas a lo largo y ancho de la tierra, el catolicismo ortodoxo oriental y el protestantismo. En esas tres organizaciones llamadas cristianas, nadie para que se llegue a la genuina unidad con el Padre en su oración y el Hijo por el Espíritu. Y si no hay ese elemento en su oración, no hay una que bien vale la pena. Y toda unidad que ellos propagan, en primer lugar, para llegar a la unidad con Dios, es necesario recibir la palabra de Él y guardarla. Yo les he dado tu palabra, Juan 17, 14. Observa bien lo que el Señor dice en el sentido de que Él no les dio a los discípulos cualquier clase de palabra, sino la palabra del Padre, la palabra de Dios, que es la persona misma del Señor Jesús y es el Espíritu. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios. Juan 1, versículos 1 y 2. Las organizaciones religiosas cristianas se jactan de tener la palabra de Dios, pero están muy lejos de poseerla.
Ellos tienen mucha palabrería, algunas veces con base aparente en la Biblia, pero esa no es la palabra de Dios. Sí, es verdad que la palabra de Dios está en la Biblia y que Dios no hace ni dice nada que contradiga la Biblia, pero también es verdad que la Biblia sin el Espíritu Santo, sin revelación en el espíritu humano del creyente y sin visión en su alma, es letra que mata, que produce muerte, del cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del espíritu, porque, subrayado, la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3, versículo 6. El cristianismo está lleno de un sinnúmero de doctrinas sin vida, que producen muerte, que no edifican a quienes las escuchan y las practican, que no hacen que el creyente llegue a ser uno con el Padre y con el Hijo, y en consecuencia no producen la genuina unidad. Es por esta razón que en el complemento del versículo el Señor afirma, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículo 14. El cristianismo de hoy está totalmente amoldado al mundo, y todas las palabras que hablan y las obras que hacen están diseñadas para agradar al mundo, no para agradar al Padre. Quienes recibimos la palabra del Señor y procuramos creer en ella, somos aborrecidos por el mundo. Y en este caso, en ese mundo se incluye al cristianismo. Cuando tenemos revelación en nuestro espíritu y luz en nuestra alma, somos aborrecidos aún por los mismos creyentes que están subyugados por Satanás al cristianismo. Si esa es tu condición, amado lector, procura hacer realidad la oración que el Señor hizo por ti hace unos 20 siglos. Aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos a Él, no necesitamos nada de Él, y entre más la gente mundana nos aborrezca, entre mayor sea la furia de Satanás contra nosotros, es señal inequívoca de que el Padre se agrada de nosotros. Es por eso por lo que el Señor Jesús añade en su oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17, 15. Mientras vivimos en esta tierra, estamos en el mundo, no podemos evitar estarlo. A diario tenemos contacto con las gentes que están en el mundo, que aman el mundo, y debemos orar al Señor para que le impida al maligno usar el mundo para contaminarnos y para sustraernos del Señor. Nuestro vivir es un vivir de estar escondidos en Dios con Cristo, y el mundo no puede tocarnos, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, versículo 3. Nosotros ya morimos con Cristo, y uno de los aspectos de nuestra muerte fue con respecto al mundo. Ahora estamos en resurrección, disfrutando la preciosa obra de redención realizada por nuestro amado Jesús, y vivimos en resurrección y para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 2, versículo 20 y capítulo 6, versículo 14. Aunque estamos en el mundo, en realidad vivimos como si no estuviésemos en él. Un ejemplo en este caso nos será de mucha utilidad. Un barco de gran calado está en el mar. Está sobre el mar, pero el mar no está ni sobre ni dentro del barco. El día que el mar logre penetrar en el barco, sufrirá un daño muy grande y será echado a pique. De la misma manera nosotros estamos en el mundo, pero el mundo no está en nosotros, porque el Señor Jesús lo eliminó con su muerte y nos dio plena libertad. Hoy el Señor nos guarda del maligno y de su corrupto sistema llamado el mundo. Luego el Señor reafirma esta verdad diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículo 16.
Mientras el Señor vivió en carne por más de 30 años, estuvo en el mundo, pero el mundo nunca pudo penetrar en él. Por el contrario, en todo su vivir humano continuamente venció al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. ¿Y cómo podemos vencer hoy al mundo? En su oración el Señor nos muestra el camino. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17, versículo 17. El camino para ser guardados del mundo y del maligno es la santificación. ¿Y qué es la santidad? Seguramente cada lector tendrá un concepto de la santidad. Algunos dicen que ser santo es no cometer pecados. Otros dicen que la santidad consiste en no contaminarse con nada que ofenda a Dios y hacen grandes esfuerzos que terminan siempre en un rotundo fracaso. Logran guardar su, comillas, santidad por un poco de tiempo y luego les pasa lo de la cerda que después de lavada se revuelca en el cieno, lo del perro que come su propio vómito. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, versículo 22. La santidad no se logra porque no pequemos, o porque no nos contaminemos, o porque no toquemos, no hagamos, no miremos, ni tampoco porque hagamos ingentes esfuerzos para comportarnos de determinada manera que es considerada por la religión como santidad. Para poder entender el asunto de la santidad, debemos saber que en el universo solamente hay un ser que es santo, y ese ser es nuestro Dios. Él es separado de todo lo que es común, de todo lo que es inmundo y de todo lo que contamina. Y Él tuvo el amor y la misericordia de pasar por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y glorificación para entrar en nuestro espíritu humano y morar en él por la eternidad. Desde que entró en nuestro espíritu nos hizo partícipes de su santidad, porque se mezcló con nosotros y dejamos de ser inmundos para llegar a ser santos. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos escribió en ese sentido. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1, versículo 2. Aquí el Espíritu Santo declara sin ambajes que somos santificados y somos santos. Y somos santos porque el Señor que es santo vive en nosotros. No obstante, la santificación no es instantánea, sino que es un proceso dinámico que dura por lo menos toda nuestra vida aquí en la tierra, o 1000 años del reino venidero. En la medida que lo buscamos, el Señor va llenando nuestra alma desde nuestro espíritu, y en la medida que la va llenando de Él, la va santificando, porque la va llenando con su esencia santa y santificadora. Esto quiere decir que la santidad no es algo que logramos con nuestros esfuerzos, pues todos ellos son vanos, sino que vamos siendo santos en la medida que disfrutamos las insondables riquezas de Cristo y permitimos que Él nos vaya llenando de su naturaleza santa. Entre más llenos somos de la persona de Cristo en nuestra alma y en nuestro corazón, vamos siendo más santificados hasta que alcanzamos su nivel de santidad. Es decir, somos la misma santidad que, insistimos, no es nada distinto a la persona del Dios en quien creemos y a quien amamos. Llegar a la plena santidad no es nada diferente a llegar a estar completamente saturados de Dios, y todos los hijos de Dios tenemos que llegar a ese estado, bien sea en esta era que vivimos aquí en la tierra, en los 3 años y medio de la gran tribulación, o en el milenio, pero todos llegaremos a obtener la plena santidad de Dios. En la medida en que somos santificados, no pecamos, no nos contaminamos con nada,
La santificación es nuestro blindaje contra Satanás, el mundo y el pecado. Es por eso por lo que tú, amado lector, debes abandonar los conceptos religiosos que has aprendido sobre la santidad y volverte al Señor para disfrutar de sus estupendas riquezas. En la medida que Él sature tu alma, vas siendo santo, santo y más santo. Si no lo haces ahora, tendrás que ser santificado, o en la gran tribulación si estás vivo para entonces, o en el milenio. Con nuestro cuerpo no hay problema, porque será transformado, transfigurado y santificado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando venga el Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfigurados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera a los Corintios 15, versículos 52 y 53. De otro lado, cuando el Señor afirma que nuestra santificación se da por medio de la verdad y que la verdad es su palabra, está llevándonos nuevamente a la necesidad de alcanzar revelación de su palabra en nuestro espíritu y visión en nuestra alma. En la medida que la palabra del Señor, que es el espíritu, fluye por nuestro ser, se convierte en algo así como en un poderoso caudal de agua que va eliminando todas las inmundicias, todas las cosas ajenas de Dios y a nuestra humanidad, y se va agregando a nuestro ser la naturaleza divina y santa de nuestro Señor. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Efesios 5, versículos 25 al 27. Debemos recordar que cuando Dios creó a Adán, era un vaso totalmente limpio, sin ninguna mancha, completamente puro y totalmente apto para recibir al Señor. Pero lamentablemente, Satanás penetró en el hombre y lo contaminó, le añadió su naturaleza y lo corrompió. Ahora Cristo ha venido en carne, ha muerto y con su muerte ha aniquilado todas las cosas que pertenecen a la naturaleza satánica. Después de su muerte ha resucitado y se ha depositado en el espíritu de sus hijos, y desde ahí está fluyendo como la palabra, como el espíritu, como el agua, y por medio de ese fluir está eliminando todas las cosas inmundas que Satanás depositó en el hombre y está limpiando nuestra humanidad para que vuelva a ser ese vaso limpio que el Señor creó inicialmente, y así podamos llenarnos de la naturaleza divina. Esa naturaleza humana totalmente pura, mezclada con la naturaleza divina y santa de Dios, es el nuevo hombre en el cual debemos vivir los hijos de Dios. Mientras vivimos en esta tierra, estamos en el mundo y pareciera que estamos en riesgo de ser contaminados por el mundo. Pero las palabras que el Señor profiere en Juan 17:15 son muy dicientes en cuanto a nuestra situación frente al mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Algunas versiones al español traducen este versículo como que los guardes del mal. Traducción que es incompleta, porque no debemos olvidar que a Dios no le interesa si lo que decimos, pensamos o hacemos es bueno o malo, porque tanto el bien como el mal pertenecen al árbol de la ciencia del bien y del mal, árbol que representa la persona y la naturaleza de Satanás. A Dios le interesa que nuestros pensamientos, palabras y obras se originen en Él, que está representado por el árbol de la vida. En otras palabras, el mundo, que es el sistema diabólico mediante el cual Satanás atrapa a las personas, tiene cosas buenas, muy buenas y excelentes, a la vez que tiene cosas malas, muy malas y ruines, y todas tienen como fuente a Satanás y su reino de tinieblas. Por eso el Señor ora al Padre rogando por nosotros: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Estar en el mundo no es ni debe ser ningún problema para los hijos de Dios. El problema está en que seamos atacados y engañados por el maligno.
Para evitarlo, el Señor Jesús ya rogó por nosotros al Padre para que nos guarde del maligno. Lo que debemos hoy es hacer realidad esta oración en nuestro diario vivir. Aún más, debemos orar al Padre contra Satanás, para que el Padre lo maldiga y aplaste y destruya su reino de tinieblas. Inmediatamente después el Señor ratificó una verdad que debemos hacerla nuestra realidad cada día. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17, versículo 16. Debemos vivir esta palabra diariamente. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. No tenemos nada en él y él nada tiene en nosotros. Nosotros somos de Cristo, pertenecemos al Padre y estamos y vivimos en el Espíritu. Hoy podemos decir con toda confianza las palabras que él dijo al respecto del príncipe del mundo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, subrayado, el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Juan 14, versículo 30. Si estamos en el Señor y el príncipe de este mundo nada tiene en él, tampoco tiene nada en nosotros. Somos libres de sus acechanzas y de todas sus maquinaciones. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. El Señor inmediatamente ora así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18. El Señor Jesús fue enviado por el Padre al mundo y de la misma manera envía a sus discípulos al mundo. Para poder tener luz y revelación acerca de esta frase, debemos saber que en el griego hay dos palabras que se traducen al español como mundo. Estas son cosmos y aion, y las dos tienen idéntica traducción al español. Cosmos hace referencia al orden de las cosas creadas, al universo y especialmente a la tierra y todo lo que en ella Dios ha creado. En este sentido podemos afirmar sin equívocos que Dios creó el cosmos, que insistimos en la Biblia se traduce como mundo. Dios creó el universo y en él creó la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo esto fue creado de manera maravillosa y en perfecto orden. La otra palabra traducida como mundo es aion, que se refiere a la corriente del mundo, y esta corriente no fue creada por Dios, sino que fue introducida por Satanás desde el huerto de Edén, cuando logró que el hombre comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es nada distinto a la naturaleza satánica. Desde ese entonces Satanás introdujo en la tierra el aion, el mundo, su sistema engañador, y lo ha venido desarrollando a lo largo de los siglos, especialmente por medio de las religiones, incluido el cristianismo. Con esta aclaración estamos en capacidad de afirmar que el Padre envió a sus hijos a la tierra, el cosmos, pero no dentro del aion, es decir, aunque Jesús vivió en esta tierra en carne, nunca fue contaminado por el sistema satánico llamado mundo, aion, sino que se mantuvo inmune frente a él. De la misma manera, el Señor nos envía a sus discípulos al mundo, el cosmos, y somos guardados por el Padre y el Hijo para que de ninguna manera la corriente de Satanás nos contamine. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículos 18 y 19. Y para mostrar que estar en el mundo sin contaminarnos no es un asunto que se logre mediante el esfuerzo humano, el Señor añade en el versículo 19 de Juan 17: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Una vez más el Señor muestra la íntima unidad que hay entre Él y sus discípulos. El Hijo se santifica a sí mismo, y recuerde que la santificación consiste en llenar el alma y el corazón de las riquezas de Dios. En la medida que el Señor se santifica a sí mismo, nosotros somos santificados en Él. En otras palabras, si vivimos diariamente en Él, si caminamos con Él, si nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, somos totalmente saturados de las riquezas de Dios, y nada del mundo, ni siquiera una molécula puede penetrar en la naturaleza de Dios, que mediante la santificación invade todo nuestro ser.
Luego en el versículo 22 el Señor añade a este respecto: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recordemos que la gloria es el ámbito, la esfera donde Dios se mueve, vive y obra. Dios hoy no hace nada fuera de su gloria, y en esa gloria no hay nada inmundo, nada contaminante, nada mundano, y no hay muerte. Es un ámbito de vida, justicia, amor, luz y santidad, y esa gloria nos ha sido dada por el Padre en el Hijo a través del Espíritu Santo. Somos partícipes de esa gloria, y mientras estamos en el mundo, vivimos en ella. Por esa razón el Señor dice en el versículo 24: Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estar con Él donde Él está no hace referencia solamente al futuro, sino que mientras estamos en este cuerpo de carne y vivimos en este mundo corrupto, podemos vivir en la gloria del Señor, acercándonos diariamente al trono de la gracia, al lugar santísimo que está en nuestro espíritu, y allí disfrutar de sus incontables riquezas que son su gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Aún más, aunque nosotros estamos en el mundo, en el cosmos, ya no pertenecemos a esta creación, que es la vieja creación. Antes pertenecíamos a ella y vivíamos en ella, y nos contaminamos con el ayón, la corriente satánica. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino, murió y resucitó, ascendió y fue entronizado en gloria, y cuando creímos en Él, fuimos trasladados a la nueva creación. Ahora ni siquiera pertenecemos al cosmos, sino que estamos totalmente sumergidos en la nueva creación que no tiene ninguna relación con el mundo. El remate de la oración del Señor es tan rico y a la vez enriquecedor como toda la oración. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos saben que tú me enviaste. Juan 17, versículo 25. Primero el Señor exalta uno de los grandes atributos de Dios, su justicia. En todo el universo solo hay uno que es justo, Dios, y Él nos ha hecho partícipes de su justicia. Nosotros hemos sido justificados en Cristo, y en Él hemos sido hechos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. Esto quiere decir que Dios hoy no ve en nosotros ninguna injusticia, sino que nos ve justos, porque Él no nos ve directamente, sino que nos ve en el Cristo. Cuando Dios nos mira, ve en nosotros a un Cristo corporativo, su cuerpo, del cual el Señor Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Somos una entidad única, nosotros somos el Cristo y Cristo es nosotros. Esta es una de las mayores verdades y realidades del proceso de redención, la que para los religiosos es motivo de escándalo y osarán acusarnos de herejes. Pero es una realidad que nadie puede negar y consiste en que Dios se ha hecho uno con nosotros y nos ha hecho uno con Él. No importa cuáles sean las circunstancias, somos una unidad orgánica e indivisible con nuestro Dios y nadie puede separar ni difuminar esa unión. Cosa distinta es que la mayoría de sus hijos no han aprendido a vivir esa realidad porque desconocen que tienen un espíritu humano, que en ese espíritu vive Dios como el espíritu y que siempre que ponemos nuestra mente en ese espíritu mezclado, nuestra unión y unidad con Dios se hace realidad y que un día seremos transfigurados en nuestro cuerpo para manifestar por la eternidad esa maravillosa unidad. Es por esa razón que el Señor añade: aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Las personas que están en el mundo y que son del mundo no pueden conocer al Padre porque no les es dado conocerlo.
Pero el Señor Jesús, como hombre que estaba en el mundo, sí lo conoció y nos lo ha dado a conocer a nosotros, sus discípulos. Por eso los discípulos que anduvieron con él mientras estaba en carne conocieron al Padre y tuvieron la certeza de que el Señor había sido enviado por el Padre. Nosotros los discípulos que ahora andamos con él en el Espíritu, también lo conocemos y tenemos la certeza de que Jesús ha sido enviado por el Padre y de que es el único enviado por Dios. Y estos saben que tú me enviaste. Todos los demás que se llaman enviados han sido enviados por Satanás, no para salvar ni para suplir vida, sino para engañar, matar y corromper. En el último versículo de Juan 17, el Señor dice: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en vosotros y yo en ellos. Versículo 26. Es un remate de oración alto y admirable, donde el Señor establece su vínculo de unión con sus discípulos a través del nombre del Padre y del amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, el cual está en nosotros y dentro de nosotros. El vínculo indestructible entre el Padre y el Hijo es el amor, y ahora nosotros somos partícipes de ese vínculo y nada ni nadie puede arrebatarnos ese amor y separarnos del Padre y del Hijo. Todo eso nos es dado por el Espíritu de realidad, que es Dios morando en nosotros desde ahora y por la eternidad. Amén. Concluimos este capítulo y deseamos que tú lo hayas disfrutado muchísimo y lo sigas disfrutando y compartas con aquellos que conoces y que tienen necesidad en verdad de disfrutar esta palabra.